Saludos, maestro Rodríguez Castellanos Gómez. Soy la licenciada Verónica Jareda García, alumna de la Maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad IEXPRO. Curso el cuarto cuatrimestre, así como la materia que usted nos imparte de Taller de Simulación de Audiencias Orales 2. La finalidad de esta actividad es presentar un video por medio del cual expongo el fallo condenatorio a través de la sentencia que es dictada por el juez de oralidad después de haber presenciado el desahogo de pruebas y escuchado los alegatos de clausura de las partes que se encuentren durante la audiencia de juicio. Primeramente doy una breve explicación de lo que es una sentencia, así como las fases previas a su pronunciamiento, su contenido y los pasos posteriores a que la sentencia es emitida. Pues bien, una sentencia es una resolución judicial, en este caso emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento o por el juez de oralidad. Se puede verter en cualquiera de los siguientes sentidos, es decir, puede ser una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. Después de la emisión del fallo, tendrá lugar lo que llamamos la audiencia de lectura y explicación de la sentencia. Y en caso de haberse emitido una sentencia condenatoria, posteriormente se deberá llevar a cabo la audiencia de individualización de la pena y de las medidas de seguridad correspondiente. Antes de emitirse la sentencia, el tribunal o el juez de oralidad tendrá que pasar por un periodo al que llamamos deliberación. La deliberación será el momento por el cual el juez tendrá que valorar, asignarle valor probatorio a los elementos desahogados ante su presencia, concatenar los medios de prueba desahogados, darles ese valor y relacionarlo con los hechos o las proposiciones fácticas que fueron trabajadas por las partes, tanto en sus alegatos de inicio o de apertura, en el desahogo y en los alegatos de clausura. Este periodo de deliberación tendrá un máximo o durará máximo 24 horas, pero podría ampliarse hasta 10 días en caso de enfermedad del juez de oralidad o de alguno de los miembros que integran el tribunal de enjuiciamiento o de alguna de las partes si no existiera alguna manera de sustituirlos rápidamente. La sentencia, conforme al artículo 400, deberá de estar fundada y motivada. Entonces, terminando el periodo de deliberación, el tribunal o el juez de oralidad se constituirá nuevamente en la sala de audiencias para convocar a las partes a que el juez les comunique el fallo de dicha sentencia. Este fallo deberá de contener los siguientes puntos. Primeramente, la decisión si es un fallo absolutorio o si es un fallo condenatorio. Segundo, deberá de contener la decisión si se tomó por unanimidad o por mayoría de votos. Si se trata de un juez de oralidad, pues será el único que la emita, pero si deriva de un tribunal de enjuiciamiento conformado por 3 jueces, podrá tomarse este fallo por unanimidad, que todos estén de acuerdo, o por mayoría de votos. Y tercer elemento que debe de contener el fallo es una relación sucinta de los fundamentos y motivos que la sustentan. Una vez que se lleva a cabo la audiencia de lectura de sentencia, si resulta ser una sentencia absolutoria, se da por terminado el proceso. Pero si se comunica una sentencia condenatoria, tendrá que citarse a las partes a lo que llamamos la audiencia de individualización de la pena y la determinación de la penalidad y medidas de seguridad. ¿Por qué es importante la explicación de la sentencia al momento de que es emitida? Porque es un mandamiento constitucional derivado del artículo 17, que establece la necesidad de explicar en una audiencia pública
las sentencias que ponen fin al proceso penal previa a la citación de las partes. Esto es retomado en el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se indica al momento de emitir la sentencia o el fallo, esta tendrá que ser explicada. Una vez que la sentencia es leída y explicada a las partes que se encuentren presentes en la misma, la sentencia se tendrá que hacer constar por escrito conforme lo ordena el artículo 401 del Código Nacional citado. Para ello es importante que la redacción escrita no rebase el contenido vertido en el fallo que se dio a conocer a las partes de manera oral. Tratándose de un fallo absolutorio, la sentencia deberá redactarse dentro de los 5 días posteriores a que fue emitida. Pero si se trata de un fallo condenatorio, además deberá de citarse a las partes a la audiencia de individualización de la sanción y reparación del daño. Bien, ahora pasaré a exponer el fallo condenatorio que emite el juez de oralidad en el caso que hemos estudiado a lo largo de esta materia. Una vez que se reanuda la audiencia de juicio oral y se procede a identificar o a individualizar a las partes, el juez o tribunal de oralidad indica lo siguiente. El suscrito juez de oralidad procede a dar el fallo de la sentencia en la presente causa penal en los términos siguientes y conforme lo establece el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer el presente asunto por haber ocurrido los hechos dentro de este distrito judicial sobre el cual ejerzo función jurisdiccional, conforme lo establece el artículo 52 a 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de este Estado. Conforme los numerales 402, así como 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me pronuncio en los siguientes términos. Ponderando con libertad los medios de prueba introducidos y desahogados en este juicio por las partes, valorados según la libre convicción y conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, la sana crítica y de conformidad con los numerales 261, tercer párrafo, 265, 256 a 259 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el artículo 20, apartado A, 2 y 3 de la Constitución y 17 del Código Penal del Estado de Chiapas, para concluir si se absuelve o se condena al acusado en el entendimiento de que solo se dicta sentencia condenatoria cuando exista la plena convicción de su culpabilidad, bajo el principio de que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público como acusador, por lo que se le presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia condenatoria, y bajo ese tenor, conforme lo establece el artículo 9 del Código Penal de este Estado, el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Así tenemos que la condena se le atribuye al acusado y deriva de los siguientes hechos por el cual se fijó la acusación del Ministerio Público. El día 20 de mayo de 2018, siendo aproximadamente las 21:15 horas, en el domicilio ubicado en Tlaxcala 111, lote 16 y calle Puerto Arista, Colonia Las Granjas, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el señor Israel Gómez Sánchez se encontraba llegando a su domicilio
cuando empezó a agredir verbalmente y de forma agresiva a su madre, la señora María del Carmen Gómez Sánchez, encontrándose también en dicho lugar su hermano Rey David Gómez Sánchez, quien presenció dichos hechos. Por lo que momentos después llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, encontrándose ya en esos momentos el señor Israel Gómez Sánchez en la azotea de la casa. Por eso mismo, el hermano del señor Israel, el señor Rey David Gómez Sánchez, pide una escalera a su vecino, el señor Francisco Javier Chiñas Cibaja, quien se las presta. Por lo que el comandante Gabriel Chancón Pérez, quien es la víctima en este caso, acomoda la escalera recargándola en la barda de la casa y empieza a subir hacia la azotea. Cuando llega al filo de la misma, sale el señor Israel Gómez Sánchez y sin decir palabra alguna le genera una acuchillada en la espalda del lado izquierdo. Para ello utilizó un cuchillo de punta de 27 centímetros de longitud con cacha de plástico color blanca y con una leyenda que indica USA Chef Master Stainless Blade, el cual traía en su mano. El señor Israel Gómez Sánchez logra lesionar en esa primera cuchillada al comandante y el comandante logra deslizarse hacia el suelo, bajando ya herido por la escalera, pero el señor Israel Gómez Sánchez va detrás de él y le indica, gritándole, que ahora sí lo iba a cargar la chingada. Por tal motivo, al caer el comandante de espaldas, el señor Israel Gómez Sánchez, al venir detrás de él, intenta asestarle una nueva cuchillada, pero es interceptado por el señor Julio César Cruz, quien es policía estatal preventiva, quien se encontraba en el lugar de los hechos y logra paralizarlo a través de una palanca que le hace en sus brazos y también logra quitarle el cuchillo y procede a su detención. Ahora bien, con estas pruebas y con los hechos que anteriormente han quedado descritos, podemos decir que, contrario a lo que aprecia el abogado defensor en sus alegatos de clausura, para este juzgador se ha adquirido plena convicción de que en el caso sometido a juicio se ha cometido el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, el cual es previsto y sancionado por los artículos 160, 163, 170, fracción tercera, inciso B y D, en relación con los artículos 10, 14, fracción primera, 15, párrafos primero y segundo, así como 19, fracción segunda, 21 y 82 del Código Penal vigente en el estado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cometido en agravio del ciudadano Gabriel Chacón Pérez. En este sentido, y a fin de analizar los elementos que componen el tipo penal de homicidio calificado en grado de tentativa, resulta pertinente conocer la descripción de dichos artículos, y de los cuales en general obtenemos que el homicidio doloso se caracteriza porque el criminal busca intencionalmente el resultado de la muerte de su víctima. De los artículos 15, 21, 82 y 160 del Código Penal ya citado, se desprenden que los elementos del delito de homicidio en grado de tentativa son los siguientes. Primero, que se encuentre plenamente acreditado que el sujeto activo del delito tenía
toda la intención de privar de la vida al ofendido. Segundo, que dicho activo llevó a cabo actos necesarios e idóneos para privar de la vida al pasivo. Tercero, que no se consumó el homicidio por causas ajenas a la voluntad del sujeto del delito. Tres elementos que este juzgador considera que se han acreditado plenamente. Según el artículo 10 del Código en consulta, por la naturaleza de la conducta, el delito se puede realizar por acción o omisión. En el caso que nos ocupa es de acción cuando se ejecutaron actos materiales o positivos para llevarlo a cabo. Conforme al numeral 14 y a su fracción primera, el delito se comete o que se realiza puede ser de consumación momentánea, como fue en el caso en estudio, porque se concretaron los elementos de la descripción legal y por el cual resultó ser instantáneo. De acuerdo al artículo 15, las conductas delictivas solo pueden realizarse de manera dolosa o culposa. Obra con dolo directo el que sabe lo que hace y quiere hacerlo. Según el artículo 19, son autores del delito quienes tienen el dominio del hecho directamente. Es autor material quien lo realiza por sí mismo. Los elementos mencionados que de acuerdo a la base fáctica prueban y han quedado acreditados en el caso concreto se da por los siguientes razonamientos. Respecto del primer elemento, se advierte con las declaraciones coincidentes de los testigos David Gómez Sánchez, señor Francisco Javier Chiñas y Baja y de la víctima Gabriel Chacón Pérez, que el comandante Gabriel Chacón Pérez de la Policía Estatal Preventiva subió a la azotea colocando una escalera que le prestó el señor Francisco Javier Chiñas y Baja, quien corroboró este hecho en su declaración. Colocó la escalera en la barda de la casa y al llegar al comandante al filo de la misma, el señor Israel Gómez Sánchez aparece y sin decir palabra alguna, le asesta al comandante una cuchillada en la espalda. Igualmente, los hechos relativos a que de forma inmediata el comandante logra deslizarse al suelo, estando herido por la primera cuchillada que recibió en la espalda por el señor Israel Gómez Sánchez y prácticamente cayendo de la escalera, baja tras de él el señor Israel Gómez Sánchez y gritándole, amenazándolo que ahora sí iba a estar perdido, ¿sí? Intenta de nueva cuenta asestarle otra cuchillada, pero el señor Julio César Cruz Cruz, como él mismo lo declara textualmente, logré sujetarlo del brazo inmovilizándolo mediante una palanca. Tales hechos se acreditan sin contradicción alguna mediante los testimonios rendidos por los agentes de la policía Julio César Cruz y de Enemías Macías Gómez, así como del testimonio de David Gómez Sánchez y el señor Francisco Javier Chiñas y Baja, quienes corroboran su testimonio sin contradicción. Y los hechos mencionados también fueron destacados por el señor Israel Gómez Sánchez después de haber herido a la víctima, que se lanza en una segunda ocasión con la intención de volver a acuchillarlo para matarlo. Por lo que queda demostrado que el activo llevó a cabo actos necesarios e idóneos para privar de la vida al pasivo, por lo que el sujeto activo del delito manifiesta la intención de privar de la vida al ofendido y no logra conseguirlo por causas ajenas a su voluntad, al ser interceptado por la policía Julio César Cruz Cruz y al no haber acreditado la defensa causa alguna de excluyente de responsabilidad penal, así como la no intervención del acusado en la comisión de los hechos, quedan demostradas
las proposiciones fácticas con las cuales se acredita el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, así como la responsabilidad del acusado cometido en agravio del señor Gabriel Chacón Pérez por el señor Israel Gómez Sánchez en el domicilio ya indicado, quien resulta ser el autor material por acción de consumación instantánea, dolo directo y en grado de tentativa. Por lo anterior, se dicta esta sentencia de condena al señor Israel Gómez Sánchez por cometer el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Se tiene a las partes por notificadas del presente fallo condenatorio y, conforme lo establece el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efectos de llevar a cabo la audiencia de individualización de penas y sanciones, así como lo relativo a la reparación del daño a favor de la víctima, se señalan las 12 horas del día de mañana. Quedan las partes debidamente notificadas. Así lo resolvió la juez Verónica Jareda García en la presente causa. Gracias, maestro. Estoy atenta a sus comentarios.